días, mi nombre es Jorge y hoy les hablaré con respecto a las personas. Como todos sabemos, el derecho civil trata o estudia las relaciones jurídicas entre particulares, en otras palabras, entre personas. La persona, su concepto etimológico de persona, viene del latín personae, que significaba originalmente máscara. Se le daba o era atribuido a estos actores en la antigua Roma, que usaban precisamente este tipo de máscara. Actualmente, las personas, el concepto de persona es el ser o ente capaz de ser atribuido o ser sujeto de derechos y obligaciones. Las personas en sí se dividen en dos tipos de personas. Las personas naturales, como tú o como yo, o también denominadas como personas individuales, y las personas jurídicas, o también denominadas como personas colectivas. Estas personas colectivas en sí son una ficción, una creación del derecho, ya que éstas no nacen, sino se constituyen. El nacer en una persona conlleva muchas cosas. Lo primero es la adquisición de personalidad, que es la facultad, la idoneidad para ser sujeto de precisamente estos derechos y obligaciones. Como señala el artículo 1, el nacimiento da comienzo a esta personalidad. En otras palabras, un ser o un sujeto que está en el vientre de su madre, al que jurídicamente se lo denomina como concebido. Este, mientras no haya nacido, no es sujeto de derechos y obligaciones. En otras palabras, si bien puede sonar un tanto ofensivo para algunos, esto quiere decir que estos sujetos no son considerados como personas para el derecho. Para nosotros puede ser diferente, pero para el derecho no es considerado este tipo de sujetos denominados como concebidos como personas. En el momento en el que nacen con vida, adquieren la llamada personalidad, con lo cual son reconocidos jurídicamente como personas. Ahora bien, si bien la ley establece que mientras no haya nacido no es tomado en cuenta como persona, la propia ley también las defiende, ya que hace una presunción de que nacerá con vida. Así que por ello, en el Código Civil boliviano vigente, en el artículo 1, parágrafo primero, o mejor dicho, parágrafo segundo, dice que al sujeto no nacido será tenido en cuenta como persona para cualquier cosa que pudiese favorecerle. En otras palabras, no es, creo que me estoy contradiciendo, no es que será sujeto como persona, pero la ley presupondrá que nacerá con vida, por lo tanto, resguardará algunos derechos que le van a ser atribuidos en el momento en el que éste nazca. Un ejemplo sería con respecto a las sucesiones. Es posible testar, también es posible que un sujeto, aún no nacido, un concebido, sea sujeto de adquirir derechos. Puedes testar o dejar en herencia a alguien que todavía no ha nacido. Pero en el momento en el que se deleguen estos derechos, tiene que estar concebido. O sea, si no puedes delegar un derecho a alguien que todavía no existía.
Si testas, por ejemplo, al futuro niño que tendrá mi hija tal vez, o algo así, es imposible. Pero si este niño ya existe, este concebido ya existe en el momento en el que se están delegando los derechos, sí es posible. Estos derechos van a ser resguardados hasta el momento en el que los adquieras realmente en el momento de nacer y adquirir esa personalidad. Y como tal, al mismo tiempo que como indicábamos que el nacimiento da comienzo a la personalidad, en caso de que este ser no haya nacido con vida, esos derechos que podrían habérseles delegado antes de nacer, quedan extintos, ya que se supone que este ser no adquirió la personalidad como tal, no adquirió estos derechos, que si bien pudieron ser temporalmente resguardados, quedan nulos y se va, se da el procedimiento al proceso normal de herederos forzosos, ya se hace por línea de parentesco, primero inferior, superior, colateral, como ya lo sabrán más adelante. Con respecto a las personas jurídicas, la personalidad que adquieren al momento de no nacer, sino constituirse, también tiene otra denominación que se le denomina personería. A la personalidad que adquieren las personas jurídicas se le denomina personería. Al mismo tiempo, esta personería o personalidad en caso de personas naturales tiene varios atributos que se le integran en el momento de constituirse o nacer. Estos son, por ejemplo, el nombre, el domicilio, el estado, el... Existen varios. El estado y así. Con respecto al estado, por ejemplo, solamente la tienen las personas naturales, no las personas jurídicas, ya que el estado civil, es imposible que una persona jurídica vaya a adquirir el estado civil de casado o soltero, o de hijo de tal o padre de tal, o eso es imposible para una persona jurídica. Por lo tanto, los atributos de la personalidad, salvo el estado, son aquellos intrínsecos que nacen con el nacimiento de esta persona natural o con la constitución de esta persona jurídica y mueren al desintegrarse esta persona jurídica o a la muerte de la persona natural. La personalidad jurídica, uno de los atributos de la personalidad jurídica es la capacidad. La capacidad es la idoneidad para contraer o ser sujeto de derechos y ejercer estos derechos y obligaciones. Puede ser muy similar a la personalidad, puede ser un poco confuso, pero es en cierto sentido diferente. Mientras la personalidad jurídica va primero, ya que primero hay que ser personas, la capacidad viene después. La capacidad viene con respecto a que en el momento en que te constituyes como persona, adquieres la capacidad. Pero existen dos tipos de capacidad: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es aquello que adquieres directamente al ser constituido como persona, al nacer. Esta capacidad de goce es precisamente la capacidad de adquirir derechos, y obligaciones. La capacidad de ejercicio es la facultad de ejercerlas por sí mismo, estos derechos y obligaciones, ya que un menor de edad, si bien tiene capacidad de goce, tiene derechos y obligaciones, no los puede ejercer por cuenta propia. En otras palabras, no puede hacerlas por sí mismo, ya sea por... La principal facultad sería porque no es apto psicológicamente para hacerlos por sí mismos, ya que no es posible para un niño de 5 años, 9 recién nacido, hacer contratos o no sé, adquirir
adquirir deudas, o sea, prestarse dinero, ese tipo de cosas por sí mismo, sería ilógico. Por eso la ley faculta y le protege a esta persona, haciendo que esta capacidad de ejercicio no las puede hacer por sí mismo, sino que le da un tutor, un curador, o en caso de el tutor se podría llamar también al padre, o en caso de no tenerlos, al aquel que ejerce las facultades por cuenta de él. Y una persona responsable que pueda hacer valer sus derechos y obligaciones por esa persona que todavía no es capaz de hacerlas por sí misma. La capacidad jurídica de ejercicio también es denominada capacidad de obrar. En otras palabras, la capacidad de ejercerlas por cuenta propia. Y estas solamente se adquieren al cumplir la mayoría de edad, a los 18 años de edad cumplidos. Una vez que cumples los 18 años, tienes ya esta capacidad para hacer contratos, pagar, adquirir deudas, pagar obligaciones, ese tipo de cosas. Ya no es necesario que tengas un tutor o un curador que maneje tal vez los derechos patrimoniales que podrías tener. Un ejemplo, si es que se te han delegado derechos de sucesión, o sea, si se te ha delegado bienes o ese tipo de cosas, cuando todavía eras menor de edad, si bien los tenías, no podías disponer de ellos fácilmente por tu cuenta, mientras que en el momento en el que has adquirido la capacidad de ejercicio, al momento de adquirir la mayoría de edad, puedes hacerles por ti mismo, si quieres puedes venderlo, regalarlo, destruirlo, no sé, lo que quieras, sí, claro, siempre y cuando esté dentro de la ley. Esta capacidad jurídica no puede ser adquirida, la capacidad de ejercicio no puede ser adquirida, por ejemplo, por personas interdictas, que no pueden ejercerlas por cuenta propia, y las personas que no tienen esa mayoría de edad. A esto se lo denomina también, hay otra manera de dominarlo, se llama incapacidad jurídica de ejercicio. Existen otro tipo de incapacidades jurídicas en el ejercicio. Algunas que nos da la propia ley, como por ejemplo aquellos que aquellas personas que han sido desheredadas tienen la incapacidad jurídica para adquirir esa herencia. La propia ley nos dice qué sujetos pueden adquirir este tipo de incapacidades. Hay otros tipos de incapacidades, pero sería un largo. Pero este tipo de incapacidades son incapacidades parciales, o sea, se son determinadas a situaciones especiales que el propio derecho o la propia ley establece para determinadas personas o determinadas situaciones jurídicas. Mm, Eso sería todo con respecto a personas y personalidad, resumidamente.